Amén. Quiero que abran sus Biblias, los que trajeron Biblia, en Efesios. Se me perdió el mensaje. Algunos están recontentos. Ok. Efesios 1, 22, 23. Efesios 1, 22, 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gracias, Señor. Vamos a hacer un tipo recordatorio de quiénes somos para poder hablar de un tema que tiene que ver con la autoridad espiritual, la autoridad de Dios. ¿Ya? La autoridad de Dios, que parte de Dios, que es delegada a su Hijo Jesús, pero también que es delegada a la iglesia. Amén. Y por ello es que hablamos de autoridad, porque se supone que cada uno de nosotros está bajo autoridad. ¿Ya? Creemos en alguien a quien no vemos, a Jesús. ¿Cuánto más estamos bajo autoridad con quienes vemos? ¿Ya? Recordar que somos un pueblo comprometido con Jesucristo. Somos un pueblo de hombres y mujeres que hemos hecho un pacto con el Señor, y ese pacto es un pacto que tiene que ver con la totalidad de nuestra vida. O sea, toda nuestra vida se supone que está bajo el control de Dios, porque nosotros hemos hecho un pacto con Él para vivir bajo lo que Él quiere y dice. Además, nos sujetamos a Jesús, nos sujetamos a su señorío, nos sujetamos a lo que Él dice en su palabra, y que su palabra también es la revelación de su Padre o del Padre de Dios para la humanidad. Amén. Nosotros los que estamos aquí se supone que entendemos eso, creemos eso. ¿Ya? El pacto que hemos hecho con Cristo es desde que lo conocimos, lo hemos conocido hasta el fin de nuestra vida en esta tierra, o bien si el Señor antes que muramos viene. Hasta entonces es ese pacto. Eso es lo que somos, es un recordatorio de lo que nosotros somos. Por eso vamos a hablar un poco de la autoridad espiritual. ¿Ya? Generalmente a la gente del mundo no le hablamos de estas cosas, sino que le presentamos a Jesús, el plan de salvación, y después que ha llegado a la iglesia se le presenta la vida de Cristo, la enseñanza, la doctrina y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, frente a lo que acabamos de decir, podemos decir que nosotros somos la iglesia, o somos la comunidad, o una comunidad que se sujeta a Cristo, como también el cuerpo se sujeta a la cabeza, hablando del cuerpo físico, ¿no es cierto? Porque usted mueve sus manos, aplaude, camina, pero cuando usted camina o cuando usted aplaude, sus manos y sus pies no lo hacen independiente, sino que sale la orden del cerebro, de la cabeza, ¿no es cierto? Así Cristo es representado en la palabra como la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, ¿no es cierto? Y Cristo es la cabeza, por lo tanto Cristo tiene la doctrina, la enseñanza y todo lo que quiere que la iglesia haga o camine o que viva. Amén. Entonces hablábamos recién que en Efesios dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A nosotros, a la iglesia. O sea, es la cabeza, ¿cierto? Es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo lo llena todo. Plenitud es todo. Lo que el Padre es en Cristo, también Cristo representa todo lo que el Padre es. Todo, plenitud. Colosenses 1.8, ¿qué dice? Perdón, 1.18. Dice: y Él, se refiere a Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
el que es el príncipe, el que es el principio, el primogénito, o sea, el primero, de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Es decir, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, en todo sea primero. Lo vamos a volver a leer. Y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos y para que en todo tenga la preeminencia, en todo sea el primero. ¿De qué nos habla esto? Cuando hablamos de que Jesús es la cabeza de la iglesia, estamos hablando de que nosotros estamos sometidos a un gobierno, ¿ya? Acá en Chile nosotros estamos sometidos a un gobierno que es democrático, ¿cierto? Pero espiritualmente el gobierno se llama teocrático. Teo es Dios, teocrático. Teocrático habla de que Dios gobierna a través de su Hijo, a través de su palabra. Y democrático es que gobierna el hombre, ¿ya? Por eso estamos al filo de una guerra o de tantas otras cosas que están pasando, porque el hombre no, cuando gobierna el hombre, las cosas se disparan, se desordenan y al final se produce un caos en lo que son las economías, las políticas y todo aquello. ¿Por qué? Porque gobierna el hombre. La iglesia no es gobernada por el hombre, no debe ser gobernada, sino es gobernada por Dios. Estamos en un gobierno teocrático, o nosotros respondemos a un gobierno teocrático. ¿Ya? Lo que acabamos de leer acá en Efesios y en Colosenses nos está diciendo eso. Entonces, un resumen de eso. Dios el Padre gobierna, ¿cierto? Cristo es la cabeza de la iglesia y todos nosotros reconocemos su autoridad de forma absoluta e indiscutible. O sea, no discutimos la autoridad de Dios porque hemos entendido que Dios gobierna todo. Que cuando Cristo triunfó en la cruz del Calvario, el Padre le dio toda potestad, o sea, le dio la autoridad sobre todas las cosas. Y dice la Biblia, acabamos de leer, que dice que puso todas las cosas bajo sus pies. Vamos a ir a Corintios 15, 24, 28. Primera Corintios 15, 24, 28. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente exceptúa aquel que sujetó todas las cosas. Cuando dice exceptúa está refiriéndose al Padre. O sea, lo único que no fue puesto bajo los pies de Cristo fue Dios, su Padre. Por eso dice que exceptúa aquel que lo sujetó. El de 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, al final, cuando todo haya acabado en esta vida, cuando ya estemos delante del Señor, dice, el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea, estamos hablando de un reinado el cual no tenemos las herramientas para discutir. Por lo menos nosotros que somos sus hijos, por lo menos nosotros que lo conocemos. El mundo sí discute y no quiere el gobierno de Dios, pero el Señor nos está llamando a nosotros a sujetarnos a la autoridad de Dios, amados. Entonces debemos reconocer que respondemos a una autoridad delegada, ¿ya? O sea, el Padre le delegó la autoridad al Hijo en todo, ¿ya? 1. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿ya? O la iglesia. 2. Cristo delega autoridad a los miembros del cuerpo también. Y aquí donde vamos viendo y aquí donde nos cuesta, ¿ya?
Esta autoridad se practica ordenadamente unos sobre los otros. Como les digo siempre, lo más probable es que usted se esté preguntando quiénes son los unos y quiénes son los otros. Pero los de acá son los unos y los de allá los otros. Y ustedes también son los otros y ellos son los unos. Para que no tenga dudas. Miren lo que dice Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, a Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a corroborar esa palabra con 1 Corintios 12, 27, 28. Nos habla exactamente de lo mismo. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Es decir, la autoridad en la cual nosotros nos regimos o respondemos es una autoridad delegada. El Padre delegó al Hijo la autoridad, porque Él venció en la cruz. Pero también Cristo delega en el cuerpo de Cristo su autoridad. Yo mientras preparaba esto me venía a mi corazón y decía yo, es costoso a veces ver y entender cómo Dios usa a alguien dentro del cuerpo de Cristo y me cuesta a mí verlo como una autoridad. Y la pregunta es, ¿cómo lo hago con Jesús, a quien no veo? Porque si yo no me someto a alguien a quien veo, a alguien a quien puedo mirar y como ejemplo, que tiene palabra, que Dios lo ha puesto de alguna forma, que tiene una vida intachable, y de repente me cuesta tener o obedecer a lo que se me está diciendo acerca de Dios por esa persona, ¿cuánto más a Jesús que no lo veo? Es un poco contradictorio, ¿no es cierto? No debiera ser. Pero aquí está hablando de que dentro de la iglesia hay estos diferentes ministerios, pero aquí si vemos al final de Corintios, en el versículo 27-28, está, porque primero acá en Efesios 4:11 habla de pastores, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, pero aquí también habla casi de lo mismo, pero dice los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. O sea, en esas personas que Dios usa así también son una autoridad. Dios ha delegado autoridad en ellos. Los que enseñan. No es necesario que tú tengas un título de algo dentro de la iglesia para ser una autoridad. La autoridad está en cómo vives, en cómo representa o represento a Jesús dentro de la iglesia.
¿Ya? Vamos a ver la naturaleza de la autoridad espiritual. Primero, que la autoridad espiritual no puede ser impuesta, sino reconocida. O sea, tú y yo puedo reconocer en ti que Dios te ha dado autoridad, así como tú puedes reconocer en mí. Pero yo no puedo decir, tú tienes que sujetarte a mí, o tú no me puedes decir a mí, tú tienes que sujetarte a mí, porque no se puede exigir. No se puede exigir porque no es un derecho. Yo no puedo decir, yo tengo derecho a que tú te sometas a mí, o viceversa. No es así, sino que se reconoce. Dios es el que exalta, el Señor el que honra a su debido tiempo. ¿No es cierto? No se puede exigir y no se puede imponer. ¿Ya? Nosotros somos la iglesia de Cristo y el Padre es el que delega la autoridad. Entonces el que ejerce autoridad debe reflejar el carácter divino. Es decir, si tú representas el carácter de Jesús, te empiezas a convertir en una autoridad. Y esa autoridad tampoco no es nuestra, sino es de Él. Él es el que delega la autoridad. En una ocasión vino Víctor Manuel y él dio un ejemplo y preguntó y todos le respondíamos, porque es fácil, pues decía, ¿quién es la autoridad del ratón? ¿Qué dicen ustedes? El gato. ¿Quién es la autoridad del gato? El perro. ¿Y quién es la autoridad del perro? ¿Y quién es la autoridad del hombre? Dios. Es fácil entenderlo, ¿no es cierto? Entonces, Dios en su gran amor y en su gran misericordia diseñó esto para nosotros. Que nos ayude el Señor para entender que estamos bajo autoridad. Y Dios usa a los hombres, a los que estamos aquí, para ello, a las mujeres que estamos aquí, para enseñarnos, para llevarnos, para corregirnos, que lo vamos a estar diciendo en un ratito. ¿Ya? Entonces el que ejerce autoridad debe reflejar el carácter de la autoridad divina. Hubieron dos hombres, que fue Saúl y fue David. ¿Ya? 1 Samuel 8:4. Mire, vamos a hablar un poquito de esto. 1 Samuel 8:4 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, porque Samuel era el profeta, era como el que dirigía al pueblo a través de la gloria del Señor, de la palabra del Señor. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Como tienen todas las naciones, le dijeron. Constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones, porque en ese tiempo no había rey. Entonces ellos observaban las otras naciones y veían que sí tenían reyes. Había un rey sobre ellos. Entonces ellos querían lo mismo. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dios estaba esperando el tiempo justo, adecuado, porque para darles un rey que era David, pero ellos copiaron las otras naciones y querían que los gobernara un rey. Entonces Dios
Dios es tan bello, tan hermoso que Él no quiere reinar o gobernar a quien no quiera. Y allí ese ejemplo es que ellos no quisieron que Dios los gobernara. No quisieron esperar el tiempo de Dios. Y Él mismo les advierte y les da un rey que fue Saúl, pero Saúl no tenía el carácter divino. Entonces cuando llegó después David sí tenía el carácter de Cristo, el carácter divino. Y Saúl nunca pudo ejercer autoridad sobre la nación, finalmente cometió muchos errores, trató mal al pueblo, y David, Dios lo sacó de donde nadie lo observaba porque eran los planes de Dios. Él tiene control de todo. El pueblo no quiso ser gobernado por Dios y pidió un rey y finalmente fracasaron en eso. Para Dios resulta imposible edificar a alguien que no está bajo autoridad. Y aquí dentro, hablando un poco más cerca, generalmente usted se va a encontrar con personas que no quieren estar bajo autoridad. Y usted le enseña una y otra vez y le aconseja una y otra vez. Intenta por aquí, por allá y esa persona no quiere. Entonces, así como a Dios le cuesta, que es Dios, que es poderoso, que tiene todo el control, gobernar a alguien, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más usted? Y viceversa, porque yo puedo ser ese, yo puedo ser el que no quiero. Y a esa persona que quiere de alguna manera dirigirme, corregirme, aconsejarme, le va a ser imposible, porque yo no quiero, porque yo me rebelo contra la autoridad. Entonces la autoridad tiene un propósito, la autoridad espiritual tiene un propósito. ¿Ya? La autoridad espiritual que Dios delega no es un fin en sí, sino que es un medio. Por medio de esa autoridad, Dios provoca y hace cosas en ti y en mí. Cambios, transformaciones. Un ejemplo, por ejemplo, los padres ejercen autoridad sobre los hijos. ¿Con qué propósito? De ayudarlos a que tengan un sano desarrollo y una formación para la vida adulta. Fácil, hoy estuvimos viendo un poco, estaba mi hermana, se fue ella, y viendo un poco la diferencia de cómo hubieron hijos. Cuando éramos niños nosotros, habían diversas familias y hubieron muchos hijos que no se sometían a la autoridad de los padres y cuando fueron adultos fueron un desastre. Un desastre. Fueron hijos contumaces, rebeldes, que no tenían ningún respeto por sus padres ni por nadie. Entonces, pero cuando el hijo se somete a la autoridad del padre, cuando sea adulto lo va a agradecer. Y de hecho con mi hermana decíamos, agradecemos lo que nuestros padres hicieron, porque eran relativamente estrictos. Ya en mi caso, en mi familia, hablábamos un poco de los hijos y Natalia es mucho más fuerte que yo en eso. Pero yo le decía yo, a lo mejor yo no he sido fuerte en eso, pero me he adaptado a eso y segundo, he orado por mis hijos, siempre. He puesto siempre a mis hijos en oración, que sean hombres y mujeres de Dios en su vida, que conozcan al Señor, que se arrepientan de sus pecados y vivan para el Señor. Entonces hemos hecho un equipo en eso. Que el Señor nos ayude a todos para que esto pase. Entonces, la autoridad que los padres ejercen es para su desarrollo, es para su bien, no cuando son niños porque molesta, ¿ya? Sino que cuando sean adultos. Por eso es necesaria la autoridad. ¿Cuánto más la autoridad de Dios? La autoridad ejercida en la iglesia tiene como propósito la debida edificación de cada miembro del cuerpo de Cristo. Ese es el medio. Ese es el medio. Dios usa un medio que es la autoridad suya para que haya edificación en cada miembro del cuerpo de Cristo, en cada uno de nosotros. Entonces, el propósito de la autoridad es formar discípulos. Discípulos. Ese es el propósito de la autoridad de Dios. Que sean edificados para que lleguen a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Yo creo que ese conforme a la imagen de su Hijo Jesús, usted lo ha oído siempre, ¿cierto? A lo mejor está aburrido de
de escuchar siempre conforme a la imagen de Jesús, conforme a la imagen de Jesús. Pero ese es el proyecto eterno de Dios. Que cada uno de nosotros lleguemos a ser como su Hijo Jesús. Y que Él sea el primero entre nosotros. Que Él es el reflejo del Padre para que nosotros lo imitemos y agrademos al Padre. ¿Ya? Entonces, edificar una vida con la autoridad del Señor significa que por la palabra del Señor yo soy enseñado. Yo acepto la enseñanza porque es la autoridad de Dios que lo dice. Dice que yo debo ser enseñado. Porque cuando yo no conocía a Jesús, cuando usted no conocía a Jesús, no había enseñanza, no había instrucción, no había consejo. La vida estaba desordenada, nadie lo corregía, estaba triste, desconsolado, nadie lo consolaba, nadie lo bendecía. Sin embargo, cuando yo me someto a la autoridad, puedo ser enseñado y dejo ser enseñado, dejo ser instruido, me dejo ser que me instruyan, que me aconsejen, que me ordenen, que me ayuden a ordenar mi vida, a corregir mi vida, y soy consolado con el consuelo que Dios da y muchas otras cosas más. Entonces, cuando hablamos de autoridad, aquí caben estas personas que Dios de alguna manera está utilizando. ¿Por qué utiliza a personas? Porque cuando tú te sometes a la autoridad, después tú mismo eres autoridad. Y después cuando tú pasas esa etapa, otros a los que tú vas a gobernar o dirigir, más que esos también van a ser otros que van a seguir la misma secuencia. ¿Ya? ¿Para dónde vamos? Segundo de Timoteo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dice Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y en 2 de Timoteo 3:14 dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Está hablando de gente que tiene autoridad delegada de Dios, pero también está hablando de que cada uno de nosotros se debe convertir en eso. O en ese. Hombres idóneos, mujeres idóneas, que estén preparados para enseñar en todo tiempo. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a la autoridad delegada por Dios, me refiero en la iglesia, porque cada miembro está unido al otro, ¿cierto? Porque estamos hablando del cuerpo, o sea, si me pica la rodilla me rasco con la mano, ¿no es cierto? Es imposible que me rasque con la misma rodilla, ya si no es que uso la mano. El cuerpo de Cristo es así. O sea, hay pastores, hay apóstoles, están los que enseñan, están los que sanan, hablábamos recién, los que consuelan. O sea, de alguna forma Dios nos puso en su cuerpo y nos servimos los unos a los otros. ¿Ya? Entonces, cuando nos sometemos a la autoridad delegada por Dios en la iglesia, es que estamos sometidos a Cristo, a quien no vemos, como hablábamos recién. O sea, el reflejo de que me someto a Cristo, que realmente a Cristo que no lo veo, el reflejo es que yo me someto a la autoridad que Dios por gracia ha puesto dentro de su cuerpo o dentro en la iglesia. Finalmente, al someternos a la autoridad espiritual delegada por Dios, nosotros somos beneficiados. ¿Con qué? Con nutrición, con protección, con formación e integración al cuerpo de Cristo. Nutrición, somos nutridos, protección, formación e integración al cuerpo de Cristo. A través de la enseñanza, escuche, a través de la enseñanza, a través de la instrucción de la palabra de Dios, a través del ejemplo y de la amonestación y la exhortación, somos nutridos. Cuando nosotros nos sometemos a este tipo de cosas, somos nutridos, se nutre nuestro espíritu, nuestra alma, y vamos avanzando, creyéndole al Señor y creciendo. Reverdeciendo, podríamos decir, si nos acordamos del Salmo 1.
¿Ya? Y por eso somos nutridos cuando nos sometemos a la autoridad espiritual. Cuando nos sometemos a la autoridad espiritual delegada por Dios, también recibimos protección. ¿A través de qué? De la oración, del consejo que recibimos, que nos dejamos ser aconsejados, la comunión, la fe. Cuando vivimos entre nosotros esas cosas, somos protegidos. O sea, si yo no oro, si yo no tengo oración, hay cosas que no van a funcionar en mi vida, porque yo necesito tener esa relación con Dios. ¿Ya? Tercero, a través de los mandatos claros, o los mandamientos claros, o la doctrina clara, y cuando hacemos la obra de Dios todos juntos, y tenemos una convivencia que exalta el nombre del Señor, allí somos formados. La autoridad, si nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios, nos permite todo esto. Y por último, el cuarto, a través de ser conocidos, cuando habla de integración al cuerpo de Cristo, cuando somos conocidos, cuando nos involucramos en la comunidad, cuando usted se involucra en la iglesia, cuando usted está en todo lo que la iglesia hace, cuando estamos juntos, cuando estamos participando del amor, de la ayuda, de la comunión, somos integrados al cuerpo de Cristo. O sea, el mandamiento de Dios nunca va a dejarte a ti ni me va a dejar a mí sin nada. Las palabras del Señor nunca nos van a dejar sin nada. Siempre van a producir en nosotros algo maravilloso que no tiene que ver con lo que el mundo nos da, no tiene que ver con la paz supuesta que el mundo da, sino con la del Señor. ¿Ya? Somos nutridos, recibimos protección, recibimos formación y somos integrados al cuerpo de Cristo en la medida que nosotros disponemos de nuestro ser, de nuestro corazón para estar bajo la autoridad del Padre que delegó a su Hijo Jesús y le dio todas las cosas, que gobernara sobre todas las cosas. Dice que puso todas las cosas bajo sus pies, pero también Cristo delegó en la iglesia a hombres y mujeres idóneos e idóneas para la edificación, para la enseñanza, para dirigir, para corregir, para aconsejar, para ordenar, para consolar, para bendecir. Y ese es el cuerpo de Cristo que se mueve, es el cuerpo de Cristo donde están unidas las coyunturas y un miembro sirve al otro porque vive bajo autoridad. Imagínese que mi cerebro manda a mi mano a hacer algo y mi mano se niegue. Seguramente sería independiente, aunque está en mí, pero sería independiente. Pero el Señor no quiere eso, sino que nos está llamando a someternos a la autoridad divina. Y quizás esto, si bien nos ha costado a todos, pero estamos en esto. Estamos enseñando en que el reino de Dios, el Señor no busca perfectos, sino los perfectos son aquellos que tienen el anhelo y el deseo de ser perfectos. Nunca vamos a ver o representar una perfección única, pero tenemos el anhelo y el deseo de eso, ir día a día perfeccionándonos. Dice perfeccionando, no que somos perfectos, sino que vamos perfeccionándonos. Póngase de pies. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, le agradecemos, Señor, el tiempo que usted nos da. Y frente a esta palabra, Señor, queremos pedir perdón. Declaramos, Señor, tu gloria entre nosotros, en nosotros. Declaramos tu gloria, Señor, en la iglesia. La iglesia que tú, Señor, llamaste, la iglesia que tú formaste de hombres y mujeres imperfectas
para hacerlos perfectos para ti, Señor. Declaramos, Señor, que tú estás en nosotros y que todas estas cosas que están pasando en nuestras vidas son para nuestro perfeccionamiento, Señor. Queremos declarar todos juntos esta noche, Señor, que queremos ser corregidos por ti. Queremos ser consolados por ti. Queremos ser aconsejados por ti, Señor. Queremos ser bendecidos con toda bendición espiritual. Queremos ver aquello que dice ahí en Efesios 1, Señor. Gracias, porque no estamos solos, porque nos adoptaste como hijos tuyos, Señor. No mereciendo ser tus hijos, somos tus hijos. No mereciendo, Señor, que fuésemos amados y perdonados por ti, tú lo hiciste. Así que te damos gracias, pero también queremos responder, Señor, a la autoridad que tú ejerces sobre el universo, sobre el cosmos, a la autoridad que tú ejerces, Señor, sobre las cosas en esta tierra, a la autoridad que tú ejerces en la iglesia, a la autoridad que tú has delegado a la iglesia, Señor, a la autoridad a la cual tú quieres que todos nos sometamos, Señor, de forma voluntaria. Porque tu palabra dice, Señor, mi pueblo se entregará voluntariamente en el día de mi poder. Y nosotros voluntariamente, Señor, nos sometemos a la autoridad. Cuando nos dices que nos levantemos, que nos vayamos en paz y que no pequemos más, que así lo hagamos, porque tú eres la autoridad. Cuando tú dices y mandas, Señor, en tu palabra, a vivir en oración, a estar juntos, Señor, a estar en comunión, a orar los unos por los otros. Cuando obedecemos es porque nos hemos sometido a la autoridad tuya. Y si no lo hemos hecho, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Límpianos de ese pecado, de falta de someternos a la autoridad divina, a la autoridad espiritual, Señor. Ayúdanos y límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Pon en nosotros un corazón nuevo y un espíritu recto, Señor, en nosotros. Un corazón nuevo como el tuyo, un corazón de carne, un corazón que tú puedas manipular, que puedas tratar, Señor. Porque tú eres el alfarero y nosotros somos el barro, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor. No queremos ser hijos contumaces y rebeldes, sino queremos ser hijos obedientes que andan en la verdad, Señor, creyendo que tú eres el Señor de todas las cosas, Señor. Gracias, porque tu palabra dice, Señor, que un día, Señor, todo lo que le fue puesto bajo los pies de Jesús, también Él mismo se pondrá. ¡Qué obediencia! ¡Qué tremendo! Señor, Él mismo Jesús se pondrá, Señor, a disposición y se sujetará al Padre para que Dios, el Padre, gobierne en todo y en todos. ¡Qué preciosa tu palabra! La disfrutamos, Señor. Gracias, gracias por la esperanza. Oh, qué bello, Señor. Gracias por tu gloria derramada, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada
Papito Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo, le damos las gracias, papá, por este tiempo que lo ha dado de reunirlo con nuestros hermanos, papá, y venir a escuchar palabra, papá, venir a darle las gracias por su gran misericordia, su bondad, su paciencia, papito, con nosotros, papá. Gracias le damos, papá, por la palabra que lo ha dado, Señor, y a través de su Espíritu Santo que los ayude a poder, Señor, ser útil en este cuerpo, papá. Gracias, papá, por las visitas, papito. Sea dirigiendo sus vidas, papá, a todos los que hemos venido, papá, y a los que no han podido, papá. Bendice a los que están en sus vacaciones, papito, y en todo lugar, papá. Todo, papito, se haga conforme a su voluntad, en lo que viene, papito, en el empezar de semana, papá. Gracias por todo, papá, y sea guiándolo a nuestros hogares, papá, cubriéndolos con su sangre, papito, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén.